Hola, vamos a resolver serie 3 de MRUA. Pregunta 1. Dice, decimos que un objeto experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Recuerden que movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cumple dos características. Uno es que el mismo nombre lo dice, es un movimiento rectilíneo, o sea, se da en línea recta. Y el otro es que vamos a tener una aceleración constante. Entonces, justo voy a buscar eso y si observan, la respuesta C es la correcta, ya que dice su aceleración es constante. Las otras no serían respuesta correcta, ¿va? Esa sería nuestra pregunta 1. Pregunta 2. Dice, un automóvil parte del reposo y adquiere una velocidad de 40 km/h al sur en 4 segundos. ¿Cuál es su aceleración en metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, ya saben que en estos ejercicios debo de ver qué me pide. Entonces, aquí me está pidiendo aceleración. Dado que viene aquí tiempo, entonces no tengo que usar la tercera fórmula que les di en clase. Recuerden que la tercera fórmula solo se utiliza cuando no tengo dato tiempo. Entonces, dado que pide aceleración, nosotros tenemos la siguiente fórmula. Es la primera que les di, de hecho. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Quiere decir que necesito esos tres ingredientes para echar a andar la fórmula, que es velocidad final, inicial y tiempo. Si ustedes observan, dice que parte del reposo. Entonces, cuando parte del reposo, quedamos que la velocidad inicial se considera 0. Luego voy a tener 40 km/h, que eso sería nuestra velocidad final, y el tiempo pues son los 4 segundos. Ahora, dado que la respuesta debe de estar en metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad que tengo como final viene en km/h, tenemos que hacer una conversión. Entonces aquí pausamos el ejercicio y lo que hacíamos era al 40 km/h, recuerden que lo quiero pasar a metros sobre segundo. Entonces, ¿qué se hacía? Al 40 se le agrega un 0 y se va a dividir entre 36. Es lo que tendríamos nosotros que realizar. Ahora, puedo simplificar, puedo sacar mitad. Si saco mitad, tendría un 200 y abajo sería un 18. Puedo volver a sacar mitad y arriba sería 100 y abajo sería 9. Ya de aquí no puedo simplificar, entonces hacemos nuestra división y tendríamos lo siguiente. Sería 100 entre 9. 9 cabe una vez en 10, para 10 1, se baja el 0. 9 cabe una vez en 10, para 10 1, punto. Y así nos vamos a seguir, ¿no? Porque le agrego un 0, se baja. Entonces ya tenemos que es 11.1 aproximadamente. Quiere decir que 40 km/h es igual a 11.1 metros sobre segundo. Ya que tengo eso, ahora sí hacemos una sustitución. Yo sé que la aceleración es la velocidad final, que ya la transformamos y nos dio 11.1 sobre tiempo, que el tiempo son 4 segundos. Recuerden que ya no pongo la velocidad inicial, porque la velocidad inicial, dado que parte del reposo es 0, entonces solamente se colocan estos dos datos. Ya se hacen la división, ahí la tendrían que realizar con cuidado, que es el 11.1 entre 4 y nos tiene que dar 2.77. Entonces la respuesta correcta sería opción B, 2.77 metros sobre segundo al cuadrado, dado que es una aceleración. Siguiente pregunta. 3. Dice, un motociclista parte del reposo y acelera a 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánta distancia recorre después de 20 segundos? Entonces ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Distancia. Y dado que tiene tiempo, podemos utilizar la segunda fórmula que di en clase, que es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, dado que parte del reposo, quiere decir que velocidad inicial es 0. Eso nos ayuda porque aquí yo tengo, justo aquí, dice velocidad inicial por tiempo. Entonces, como velocidad inicial es 0, se elimina este término y aquí es cuando yo les dije que la fórmula se comprimía.
Entonces quiere decir que distancia únicamente va a ser aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces necesito esos dos valores, que es aceleración, que si se dan cuenta es 3 metros sobre segundo al cuadrado, y tiempo, que son 20 segundos. Sustituyo, entonces tendríamos que distancia es aceleración, es 3 por el tiempo, que es 20, pero es 20 elevado al cuadrado y esto dividido con 2. Entonces recuerden que por jerarquía de operación primero elevo al cuadrado el 20, que 20 al cuadrado es lo mismo que 20 por 20, que les va a dar 400, y esto está dividido entre 2. Lo siguiente que voy a hacer es, en vez de multiplicar el 3 por 400, voy a agarrar el 400 y lo voy a dividir con el 2 para simplificar. Entonces tendríamos lo siguiente, 3 por y 400 entre 2 nos da 200. Por último, ya tendríamos que la distancia va a ser igual a 3 veces 200, ¿no? 3 por 200, que nos va a dar 600 y metros, porque estamos hablando de distancia. Por tanto, la respuesta correcta es la opción B. Ahora, ahí donde yo hice la simplificación de 400 entre 2, si alguien no la quería hacer, lo que pudo haber hecho es multiplicar tal cual. Hacer 400 por 3 y les iba a dar 1200. Y luego 1200 entre 2, de todas formas les iba a dar el 600. No pasa nada. Vámonos al siguiente ejercicio. Pregunta 4. Dice, un avión aterriza en la cubierta de un portaaviones a 30 metros sobre segundo y se detiene por completo a los 100 metros. Calcula su aceleración. Entonces, para empezar, si se dan cuenta, en este ejercicio no tengo dato de tiempo. Entonces, estamos obligados a usar la tercera fórmula que les di. ¿Qué nos está pidiendo este ejercicio? Ojo, hay que calcular aceleración. Esa es nuestra incógnita. Entonces, repito, como no tenemos dato tiempo, la tercera fórmula es 2 veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y yo tendría que hacer un despeje porque quiero aceleración. Entonces, ¿qué me estorba para hacer el despeje? ¿No? El 2 y la D, la distancia, me están estorbando. Entonces, el 2 y la D están multiplicando aceleración, las voy a aventar al otro lado dividiendo. Entonces, quiere decir que la aceleración es igual a lo que ya tenía del lado derecho, que era velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, entre, y pongo el 2D, o sea, 2 veces distancia. Y ya está despejado aceleración, que es lo que queremos. Ahora, yo necesito una velocidad final, una velocidad inicial y distancia. Creo que aquí es fácil ver que la distancia son 100 metros, entonces eso ya está cubierto. Y la velocidad final quiero que se entienda que es 0, porque dice que el avión aterriza a un portaaviones a 30 metros sobre segundo. Entonces llega el avión al portaaviones con esa velocidad, entonces esa sería velocidad inicial. Y dice que ya que llega con esa velocidad, se va a detener en 100 metros, o sea, le cuesta 100 metros poder detenerse por completo. Como se detiene, quiere decir que su velocidad final es 0, ¿ok? Entonces, quiere decir que velocidad final es 0 porque se detiene después de aterrizar. La inicial es 30 porque llega con 30 metros sobre segundo y la distancia son los 100 metros. Ya tengo los 3 ingredientes, voy a sustituir, pero dado que velocidad final es 0, este término de aquí lo puedo eliminar. Entonces únicamente va a quedar que aceleración es menos, importante, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces distancia. ¿Por qué nos vive el menos? Porque recuerden, como este es un ejercicio de que va a frenar, que dice que se detiene, todo frenado nos va a botar como respuesta un signo negativo. Ya lo habíamos platicado en clase. Entonces, voy a tener menos, la velocidad inicial es 30, entonces tendríamos 30, que este se eleva al cuadrado. Ojo, el menos no se eleva al cuadrado, solo es la velocidad inicial, que es 30. Y esto entre 2 veces la distancia, que la distancia pues son 100. Después de esto, pues tengo el menos. 30 al cuadrado es 30 por 30, que nos va a dar 900. Y abajo, pues todavía tengo 2 por 100, pues van a ser 200. Después puedo eliminar 2 ceros de abajo con 2 ceros de arriba. Y en automático esto nos va a quedar, ¿no?, como menos 9 entre 2. Y esto nos va a dar menos 9 entre 2 es 4.5. Pero como ya sabemos que era una aceleración, pues son metros sobre segundo
cuadrado, que es nuestra respuesta, que si se dan cuenta coincide con el inciso D. Dado que este era un ejercicio de frenado en automático, la opción A y la opción B se eliminaban porque estas opciones vienen en positivo. Entonces la respuesta tendría que estar entre C y D, pero por los cálculos ya vimos que la correcta es la D. Vámonos a la pregunta 5. Y dice lo siguiente. La aceleración que experimenta un ciclista que lleva una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo y que a los 8 segundos alcanza una velocidad de 6 metros sobre segundo es, entonces me está pidiendo aceleración, ¿no? Dice la aceleración que experimenta. Yo quiero calcular una aceleración y como si viene aquí tiempo, voy a utilizar la primera fórmula que les di. Entonces vamos a tener que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora, este ejercicio dice que va a acelerar, o sea, el ciclista llevaba 2 metros sobre segundo y después va a llevar 6, o sea, aceleró, aumentó velocidad. Como aumenta velocidad, no puede darnos un resultado negativo. En automático, el C y el D se va a eliminar. La respuesta está entre la A y la B. Entonces, vamos a checar nuestros valores. Yo sé que la velocidad final, si ustedes ven el ejercicio, va a ser de 6. La velocidad inicial es de 2. Y el tiempo es de 8. No pongo ya las unidades porque como las unidades cuadran, todo está en metro y segundo, solo con que utilice los números nos va a dar la respuesta, no hay necesidad de hacer una conversión. Entonces la aceleración es velocidad final, que es 6, menos velocidad inicial, que es 2, y esto entre 8. 6 menos 2 es 4, y es 4 sobre 8. Que si saco mitades es 2 cuartos y si vuelvo a sacar mitad es 1 medio. Y si ustedes hacen esa división van a ver que la aceleración les va a dar 0.5. Recuerden que 1 medio es lo mismo que 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, dado que es aceleración. Por tanto, la respuesta correcta es la opción B. Siguiente, 6. La 6 es una pregunta de gráfica y dice lo siguiente. ¿Cuál es la gráfica que representa un cuerpo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Recuerden que yo les di 3 gráficas posibles como respuesta correcta para MRUA. Si todos observamos, el inciso A no es correcto porque esta es una gráfica pero de MRU. Entonces el inciso A es falso porque este es de MRU. El inciso B también es la otra opción de MRU. Recuerden que había 2 gráficas para MRU. De hecho, la A y la B son las 2 gráficas de MRU, pero no quiero eso. Después, la opción C es la gráfica de reposo. Tampoco quiero esto, por tanto, esta es falsa. Y si se dan cuenta, la correcta va a ser la opción D, porque tengo graficado velocidad contra tiempo y tengo una recta con pendiente. Entonces, esta es la respuesta correcta. Opción D. Siguiente, 7. Dice, ¿cuál de las siguientes características pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Ya sabemos que son 2 características, pero vamos a checar. El inciso A dice, la trayectoria del móvil es en círculo, falso, porque el movimiento rectilíneo debe de ser en línea recta. B, la velocidad del móvil permanece constante, falso, porque la velocidad permanece constante en MRU, pero yo quiero MRUA, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces falso. Dice, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, también es falso, porque recorrer distancias iguales en tiempos iguales, eso nos está hablando de una velocidad constante. Ya sabemos que no quiero velocidad constante, quiero aceleración constante. Y la opción D dice, la velocidad del móvil cambia continuamente, y esta es la correcta. ¿Por qué? Porque quedamos que para que exista la aceleración, la velocidad debe cambiar. Entonces, un cambio en velocidad implica una aceleración. Por tanto, la opción D es la respuesta correcta. Vámonos a la pregunta 8. La pregunta 8, pareciera que tenemos que hacer cálculos, pero esta pregunta la podemos ver como teórica por lo siguiente. Ahorita van a ver. Dice la 8. El diagrama muestra el desplazamiento respecto al tiempo de un móvil. ¿Cuál es su aceleración? Ahora, si ustedes observan esta gráfica, nosotros se supone que ya tenemos más conocimiento en gráficas. Vean que estamos graficando distancia contra tiempo y estoy graficando una recta que tiene una pendiente. Entonces,
En distancia contra tiempo, cuando se grafica una recta con pendiente, sabemos que esta gráfica es una gráfica de MRU. Y una gráfica de MRU quiere decir que tiene velocidad constante. Entonces, dado que hay velocidad constante, no puede existir aceleración, lo platicamos en clase. Porque para que exista una aceleración debe de haber un cambio en la velocidad, pero aquí no hay un cambio en la velocidad porque esta gráfica es de velocidad constante, es de MRU. Por tanto, como no hay cambio en velocidad, no existe aceleración, por tanto la aceleración es 0. Pregunta 9. Dice, ¿cuál es la aceleración de un motociclista que lleva una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo y que a los 9 segundos alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundo? Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Aceleración. Entonces, aceleración, dado que tiene tiempo, voy a utilizar la primera fórmula, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, si rescatamos estos valores, la velocidad final va a ser igual a 20, ¿no? Porque dice que el motociclista empezaba a 12 y después a 20, entonces la final es 20. La inicial es 12 y el tiempo es 9. Aquí están los valores. Este 12 es velocidad inicial, 9 segundos, tiempo y 20 metros sobre segundo, velocidad final. Ahora, dado que todas las unidades cuadran, no tengo que hacer transformaciones, por tanto puedo sustituir únicamente números. No me voy a meter ahorita con unidades. Entonces hago sustitución y tendríamos lo siguiente. Aceleración es igual a velocidad final, que es 20, menos velocidad inicial, que es 12, sobre 9. Entonces hago la resta, 20 menos 12 es igual a 8. Entonces me queda 8 sobre 9. De aquí tendremos que hacer la división. El 8 va dentro de la casita, el 9 afuera. El 9 no cabe en 8, entonces se pone un 0. Tengo que agregar un 0 y poner un punto decimal. Pero solo por eso yo ya sé que la respuesta correcta es la opción B, porque la opción B es la única que dice 0 punto algo. Entonces aquí se frenan y ya no tenemos que continuar. Respuesta 9, B. Pregunta 10. Dice lo siguiente. Una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad de 90 metros sobre segundo. Si su aceleración fue de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué distancia recorrió? Ahora, si se dan cuenta, en este ejercicio me pide distancia. Lo voy a poner aquí. Esa es nuestra incógnita, distancia. El problema es que este ejercicio no trae un dato de tiempo. Dado que no tiene dato de tiempo, voy a utilizar la tercera fórmula que di en clase, que vuelvo a escribirla, es la siguiente. 2 veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué me pide distancia? Entonces tengo que despejar. ¿Qué me estorba? El 2 y la aceleración, que están multiplicando a la d. Entonces lo voy a aventar al otro lado dividiendo. Quiere decir que distancia va a ser igual a lo que ya tenía a la derecha, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, sobre, y voy a poner 2 veces aceleración, que era lo que me estorbaba. Y ya está despejado, ya nada más voy a hacer una sustitución, donde, si se dan cuenta, dice que parte del reposo. Entonces, como parte del reposo, aquí voy a poner los datos, velocidad inicial va a ser igual a 0. Después, velocidad final, parte del reposo y después alcanzo una velocidad de 90. Entonces voy a poner que la final es 90 y que la aceleración, que aquí dice, es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces A es igual a 2. Siguiente paso, hacemos la sustitución y tendríamos que la distancia es igual a velocidad final, que es 90 elevado al cuadrado, y se supone que debo de restarle velocidad inicial, pero como la velocidad inicial es 0, de hecho este término de aquí lo voy a eliminar. Entonces solo queda velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, pero la aceleración es 2, entonces es un 2 por 2. Luego, 90 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 90 por 90, que si hacemos 90 por 90 nos va a dar 8100. Ahí está, ¿no? Y
Después de esto, abajo es un 2 por 2, que es 4. Si ustedes hacen esa división de 8100 entre 4, les va a dar 2025. Obviamente, si querían, podían simplificar, ¿no? Sacar mitades y reducir o hacer directamente la división. Entonces, nada, no se les olvide que el número de arriba, o sea, el 8100 va dentro de la casita, el 4 afuera, y se van a dar cuenta que la respuesta les va a dar 2025. Como es distancia, pues son metros. Por tanto, respuesta correcta, opción A. Vámonos a la 11. Dice, para evitar un accidente, un auto frena por completo en 10 segundos. ¿Cuál fue su aceleración en metros sobre segundo al cuadrado si viajaba a 135 kilómetros hora? Entonces, para empezar, dado que es un ejercicio de frenado, sabemos que la respuesta va a ser negativa. En automático la opción B y la opción D se eliminan. Estamos entre estos dos valores de la A y la C. Entonces, pues vamos a calcular. La ventaja es que nos dan aquí el tiempo. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula que les di, que es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora, se supone que el auto va a 135 kilómetros por hora y va a frenar. Entonces, como se va a detener al final, quiere decir que la velocidad final es 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Velocidad final va a ser 0. Velocidad inicial me dice que son 135. Ojo, son 135 kilómetros hora. Y después el tiempo son 10 segundos. ¿Cuál es aquí la situación de este ejercicio? Que la velocidad, la que estoy subrayando, los 135, viene en kilómetro hora. Entonces nosotros estamos obligados a pasarlo a metros sobre segundo porque si no, no van a cuadrar unidades. Entonces ponemos pausa al ejercicio y sabemos que para transformar al 135, ¿no? Recuerden que yo quiero llevar kilómetros hora a metros sobre segundo y el truco era a 135 le agrego un 0 y divido entre 36. Entonces, si ustedes hacen esa división con cuidado, hacen 1350 entre 36, les tiene que dar 37.5. Esto debe dar 37.5, ¿va? Y nada más no se les olvide que al hacer la división, el 1350 va dentro de la casa y el 36 va afuera. Entonces ya ahora sí, puedo hacer una sustitución. Recuerden que quedamos que velocidad final es 0, entonces de la fórmula esto lo voy a eliminar. Y la aceleración va a ser nada más menos velocidad inicial, que la velocidad inicial pues es el 37.5, ya lo transformé. 37.5 entre el tiempo, que el tiempo nos decía que eran 10 segundos. Entonces, no se les olvide que no puse velocidad final porque ya sabemos que era 0. Después de esto, ustedes harían la división y si hacen el 37.5 entre 10, les tiene que dar 3.75, pero es negativo. Entonces, esta sería nuestra respuesta, que es metros sobre segundo al cuadrado, que es la opción A. Esa es la respuesta correcta. No se les olvide también, nada más como mención, que cuando hacen la división, el 37.5 va dentro de la casita, el 10 va afuera y ustedes empiezan a trabajar. El decimal como está adentro no van a tener problema, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que el 10 ¿cuántas veces cabe en 30? En 37 cabe 3 veces. Entonces cabe 3, sobran 7 y el decimal simplemente como está dentro de la casita se sube. Bajo el 5 y aquí cabe 7 veces, ¿no? 7 por 10 son 70, para 75 son 5, pero bueno, ya nada más por lo que acabo de hacer ahorita, solo había una opción que decía 3.75 y negativa, que era la opción A. Muy bien. Siguiente pregunta 12. Dice, una bicicleta parte del reposo y alcanza una velocidad de 10 metros sobre segundo en un tiempo t. Al mismo tiempo que un automóvil aumenta su velocidad de 50 metros sobre segundo a 60 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cuál de los dos aceleró con mayor intensidad?
Entonces las respuestas, observen, dice, una es la bicicleta, otro el automóvil, uno es la bicicleta y después el automóvil, y la opción D y última, los dos aceleraron igual. Esta pregunta puede parecer un poco compleja. ¿Por qué? Porque nos dice un tiempo T, quiere decir que lo único que nos dice el ejercicio es que ambos hacen o utilizan el mismo tiempo, pero el ejercicio no nos da como tal el valor T. Pero observen, ¿no?, cómo va a funcionar esto. Entonces, primero, nosotros vamos a calcular la bicicleta, la aceleración de la bicicleta. Porque recuerden que estamos calculando ahorita aceleraciones, ¿no? Aquí dice, ¿cuál de los dos aceleró? Entonces, son aceleraciones. Y no vayan a pensar que como T no nos dieron un valor numérico, quieran ustedes utilizar la tercera fórmula que les di. Pero en este caso, dado que dice que es un tiempo T y lo ponen entrecomillado, quiere decir que sí nos están dando el tiempo T, solo que no está explícito, el valor está implícito, está oculto. Entonces, vamos a utilizar la fórmula 1. La fórmula 1 dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, en la bicicleta dice que parte del reposo. Como parte del reposo, su velocidad inicial es 0 y la velocidad final es 10 metros sobre segundo porque es la velocidad que alcanza. Entonces observen que aquí, si sustituyo valores, la final acabo de decir que era un 10 menos la inicial que vale 0 entre el tiempo, que el tiempo como tal no lo dieron. Entonces finalmente observen que aquí me va a quedar 10 entre T y ahí me voy a frenar. Ahora voy a hacer el mismo proceso para calcular ahora la velocidad del la aceleración del automóvil. Entonces, quedaría aquí, lo voy a hacer en este espacio. La aceleración del automóvil, pues es lo mismo, va a ser una velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, y recuerden que los dos tienen el mismo tiempo. Ahora, en el automóvil, si observan, la velocidad inicial sería 50, la final es 60, entonces voy a hacer la sustitución. Velocidad final es 60 menos velocidad inicial 50 entre el tiempo T, que los dos hicieron el mismo tiempo. Hago la resta y 60 menos 50 da 10. Entonces voy a tener 10 entre T. Y si ustedes observan, vean que aquí yo obtuve como respuesta 10 sobre T y en la bicicleta también tengo 10 sobre T. Entonces estas dos cosas son iguales. Por tanto, las dos tuvieron la misma aceleración, tanto la bicicleta como el automóvil, ¿va? Dado que se supone que T es el mismo valor para ambos. Por tanto, la respuesta correcta es la opción D. Los dos aceleraron igual.